Veamos el siguiente problema. Una máquina envasadora de latas de tomate envasa 180 latas en 2 horas. ¿Cuántas latas envasará en 3 horas? Entonces, en 2 horas nos dice el problema que se envasan 180 latas. En 1 hora, fíjense que es la mitad de tiempo, se va a envasar la mitad de latas. 180 dividido 2, es decir, 90 latas. Y en 3 horas se van a envasar el triple de latas que en 1. Es decir, que en este caso tenemos que multiplicar por 3 a lo que envasamos en 1. Es decir, 180 sobre 2, o sea 90, por 3. Esto me va a dar 270 latas. En 3 horas se envasarán 270 latas. En la práctica, esto se plantea en una forma más sencilla. Vamos a obviar o sacar el análisis para una hora. Entonces decimos, si en 2 horas se envasan 180 latas, en 3 horas se envasarán X latas. Fíjense que las magnitudes quedan en la misma columna. Es decir, la magnitud de tiempo, que es hora, va una debajo de la otra, y la cantidad de latas también. Entonces, una vez que tenemos esto, multiplicamos en forma cruzada 3 por 180 y dividimos por 2. Lógicamente llegaremos al mismo resultado. En este caso, las magnitudes se dicen que son directamente proporcionales. ¿Qué quiere decir? Que cuanto más sea el tiempo o más el número de horas, más será el número de latas que se envasará. Por lo tanto, esta es una regla de 3 simple llamada directa. Ahora veamos este otro problema. Si 3 albañiles tardaron 20 minutos en trasladar un cierto volumen de arena, ¿cuánto hubieran tardado 4 albañiles en realizar el mismo trabajo? Entonces planteamos, 3 albañiles tardaron 20 minutos. Un albañil va a tardar más, es decir, va a tardar 3 veces más, porque tendrá que hacer el trabajo de los otros 2. Es decir, 20 por 3. En este caso serían 60 minutos. Y 4 albañiles van a tardar 4 veces menos, es decir, la cuarta parte que tardaría un solo albañil. Es decir, si un albañil era 20 por 3, 4 albañiles serán 20 por 3 dividido 4. Es decir, la cuarta parte. Y esto me da 15 minutos. 3 albañiles tardan 20 minutos, 4 albañiles tardan 15 minutos. Fíjense que en este caso, cuanto mayor sea el número de albañiles, menor será el tiempo que tardarán. Y, por otro lado, cuanto menor sea el número de albañiles, mayor será el tiempo. Acá, las magnitudes son inversamente proporcionales. Por lo tanto, esta regla de 3 simple se llama inversa. Y en general la planteamos del siguiente modo. Si 3 albañiles tardaron 20 minutos, 4 albañiles tardarán X. Es decir, como en el caso anterior, no hacemos el análisis para un solo albañil. Y en este caso, por ser inversa, vamos a multiplicar en forma horizontal 3 por 20 y dividimos por el valor que queda, por la magnitud que queda, es decir, 4. Y lógicamente nos va a dar 15 minutos. Ahora veamos un par de ejemplos. Un automóvil recorre un determinado trayecto en 45 minutos, yendo a una velocidad promedio de 80 km por hora. ¿Cuánto hubiera tardado en hacer la misma distancia si hubiera ido a 90 km por hora? Entonces, hacemos el planteo
Si a 80 kilómetros por hora tardó 45 minutos, a 90 kilómetros por hora tardará X. Entonces, lo primero que debemos hacer es ver si es una regla de 3 simple directa o inversa. Entonces, analizamos qué pasa con las magnitudes, si son directamente proporcionales o inversamente proporcionales. Y vemos que cuanto mayor sea la velocidad, menor va a ser el tiempo que va a tardar. Por lo tanto, esta es una regla de 3 simple inversa. Por lo tanto, para resolverla vamos a multiplicar 80 por 45, es decir, en forma horizontal, y dividimos por 90 kilómetros por hora. Fíjense que en este caso podemos simplificar kilómetro por hora, y la respuesta, la solución nos va a dar en minutos. Y serán 40 minutos. Es decir, que si hubiera ido a 90 kilómetros por hora, lógicamente iba a tardar menos. En vez de 45, tardaría 40 minutos. Otro ejemplo. Para pavimentar un sendero de 120 metros de longitud y un ancho determinado, se emplearon 15 metros cúbicos de hormigón. ¿Cuántos metros cúbicos se hubieran usado si ese camino hubiera sido de 75 metros de largo? Hacemos el planteo. El camino tenía 120 metros de largo, se emplearon 15 metros cúbicos. Si hubiera tenido 75 metros solamente, se hubieran empleado X metros cúbicos. Vemos acá que cuanto menor sea la longitud del camino, menor serán los metros cúbicos de hormigón a utilizar. Es decir, menor será el volumen. Por lo tanto, esta es una regla de 3 simple directa. Las magnitudes son directamente proporcionales. Es decir que, si hago el planteo, voy a multiplicar de forma cruzada 75 metros por 15 metros cúbicos y voy a dividir por el valor que queda, 120 metros. Simplifico metros con metros y la respuesta me va a dar en metros cúbicos, es decir, 9,3 metros cúbicos.